Saludos, sean todos bienvenidos a esta emisión del día de hoy, 7 de julio, viernes de Ojalá. Y es nuestro interés en el día de hoy compartir algunas inquietudes que tienen que ver con lo que desde ciertas plataformas digitales y otras simplemente mediáticas, a través de quienes construyen opinión pública, no en condición de comunicadores o de periodistas, sino de políticos, de estrategas, que no solo de la comunicación, sino de la política. Y de cómo también hay quienes se prestan a pretender ignorar la concatenación y las articulaciones de intereses y de objetivos políticos de los distintos actores, a ignorar esas articulaciones y suponer que simplemente estamos ante un tipo de accionar propio de la juventud. De la juventud, hay un amigo que incluso habla de que se debe permitir votar a los 15 años. Es decir, por lo tanto, entonces, de que estamos ante el accionar un poco de quinceañeros y quinceañeras, que según estos amigos distinguidos y además con mucha agudeza, quienes tienen 15 años tienen hoy más conciencia cívica, por alguna razón que luego habrá que investigar, más conciencia cívica que las generaciones que les preceden. Y esto con respecto a la edad, a qué edad se debería participar o no a través del voto, lo que actualmente está ya en 18 años, bueno, hay quienes plantean que sea a 15. Pero bueno, se habla de que estos quinceañeros y quinceañeras son la expresión de la cuarta revolución industrial y tecnológica y científica del capitalismo, y que son 2 millones y tantos. Pero eso sería muy ingenuo suponer que el accionar de la conspiración blanda a la que se ha referido Lucía Medina en el día de ayer y ante sus compañeros de bancada en el Congreso Nacional, esa conspiración blanda es expresión de un accionar no de quinceañeros, sino de estrategas políticos con objetivos políticos. Todavía hay gente, desde las revistas comerciales que ejercen la presión y son como los brazos y las garras mismas de la conspiración blanda, porque en otro lugar, en el territorio de la gente, de la ciudadanía, pues no podrían construir o posicionar determinados temas o intenciones. Aquí hay gente que todavía está hablando, por ejemplo, el MPD y el Falpo, que aseguran en una declaración conjunta que cobra fuerza el pedido de renuncia del presidente o al presidente, pese a las reacciones adversas que generó el documento aquel y a que el tema prácticamente se ha diluido. No, el tema no se ha diluido, sobre el tema se insiste.
No basta con que el presidente Danilo Medina quedara por encima, no se embarrara o no fuera embarrado, ni se pudiera poner en duda su integridad y la legitimidad de su presidencia. No, se insiste. Y la próxima marcha anunciada es una marcha de insistencia en eso. Ahora, ¿qué es eso? Porque usted no puede actuar sin actuar. El documento al que hace referencia el amigo Colombo en su página 2, y que acabo de leer, ¿qué es lo que plantea? O bueno, plantea la renuncia del presidente y naturalmente de su vicepresidenta, por lo tanto también del Consejo de Gobierno, es decir, del gabinete del presidente. La convocatoria, la disolución del Congreso, que renuncien también los congresistas y todo el mundo, la justicia por igual, de que se desmonte el aparato político institucional del Estado y que se convoque a una constituyente o a algo por el estilo. La cosa esa, que a la que se prestó el más prestante de los comunicadores a los que hago referencia, el amigo Andrés L. Mateo, que en algún momento tendrá que explicarle, si no a sus hijos, a la historia, cómo un intelectual de su lucidez acaba siendo parte de un globo de ensayo, de una conspiración blanda. Porque, además, eso se podría entender de gente como el Falpo y el MPD. Porque de alguna manera en su estructura ideológica y en su accionar político, esa gente siempre han pretendido destronar el Estado y voltear la torta. Destronar a la clase, a las cúpulas gobernantes y a la oligarquía, y eso se hace desbaratándolo todo. Y ya luego entonces construyendo su propio plan de país, proyecto de país. Pero hay otros que bueno, sí, pero ¿y cómo es posible que gente que tiene vocación de poder, que dice ser líder de un partido de oposición, es más, de la oposición en un país democrático, que goza de las condiciones que otros quisieran, ahora y siempre, suponiendo la renuncia del presidente, la renuncia de toda su gente, la renuncia de qué sé yo qué, y desbaratando, y aquí no hay nada, y los jueces de la Suprema no sirven para nada porque tienen vínculo político con el PLD, y la Junta Central Electoral es la que yo quiera de nuevo. Siempre ha sido así, siempre se les ha complacido en eso de la Junta. Si no, Olivares nunca hubiese podido ser miembro de una Junta Central Electoral no politizada. Para poner un simple ejemplo, son muchos más. Pero que gente que dice que es opción de poder para el 20, que se le pretende vender a las quinceañeras y quinceañeros, que vengan con este discurso tan desfasado, con este discurso tan inconsecuente con la población y con el pueblo dominicano. Con un discurso que pretende y que obvia absolutamente la necesidad de hacer sostenibles las políticas públicas solidarias del Estado y del gobierno, que han beneficiado a miles, centenares de miles de dominicanos que hoy gozan de un empleo, que hoy gozan o desarrollan una pequeña o mediana empresa propia, a los trabajadores de la zona franca que han visto renacer, por así decirlo, a estas zonas como fuentes de trabajo, a los trabajadores y trabajadoras del sector turismo que se garantizan un empleo
hasta el punto de que la movilidad social es más pesa más en este sector que en cualquier otro, porque usted puede renunciar de un hotel y al otro día está contratado en otro si no cometió ninguna falta grave. Y si usted consiguió que ahí se le ofreciera un puesto que ya no es de mucama, sino de bellboy o de cualquier otra cosa, o de cocinero, o de ayudante de cocina, en fin. A los hombres y mujeres del campo cooperativizados, que son miles y miles y miles que están siendo acompañados solidariamente. A todo lo que son las políticas de inclusión de 3 millones de dominicanos. Y el rosario es tan largo que resultaría cansón. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque aquí hay gente, insisto, que inconsecuentemente con el pueblo dominicano sigue ignorando la necesidad de que estas políticas públicas sean sostenibles y de que podamos arribar, tal cual se ha planeado, al 2030, habiendo alcanzado las metas que colectiva y democráticamente nos hemos planteado, incluso a través de una ley que ninguno denuncia, que ninguno siquiera plantea modificarla, que debe ser seguro modificada como plan, porque un plan no es más que es un presupuesto a corto, mediano o largo plazo. Ahora, el tema de la sostenibilidad de esas políticas solidarias, amigables con el pueblo dominicano, consecuentes con las expectativas y aspiraciones del pueblo dominicano, que se ve beneficiado con proyectos como nunca, no de la tanda extendida y eso, que ya lo hemos repetido demasiado, no, la posibilidad de que casi, si no quinceañeras y quinceañeros, jóvenes puedan adquirir, como yo mismo no pude adquirir siendo joven, una vivienda. Puedan ser sujetos de crédito en ese sentido. Y eso, esa política de vivienda, no estamos hablando de que se estén regalando casas. No, estamos hablando de que el sector privado está construyendo viviendas de interés social para los trabajadores y las trabajadoras. Esa oferta hay que hacerla sostenible. Y para mantenerla hay que mantener el crecimiento económico y la estabilidad. Y hay que mantener la confianza de la ciudadanía, de la población y de los inversionistas nacionales y extranjeros para que sigan apostando a nosotros como destino de sus inversiones, porque hay un proceso, un círculo virtuoso que combina necesidades populares, políticas sociales inclusivas, incluyentes, solidarias, que están de por sí, mientras en el mundo está creciendo el hambre, aquí estamos reduciendo el hambre de la población. Y eso es medible, incluso desde la primera administración del Partido de la Liberación Dominicana y desde que se dijo comer es primero. Que eso no son consignas, esos son programas, esas son políticas, esos son compromisos de la clase dirigente del país y de los partidos con una población a la que se había condenado por el modelo o por la parte del modelo que conduce a la desigualdad, a la profundización y concentración de las desigualdades, pero a la concentración de las riquezas, de las rentas, en la que media población quedó sumergida, si no en la pobreza extrema, sumergida en la pobreza, o media población, si no media, más de un 10% de la población quedó siendo analfabeta. Y se está haciendo el esfuerzo
para desmontar eso. Eso es política pública, gubernamental. Aquí se está reduciendo el desempleo, aquí se está reduciendo el hambre. Aquí se ha emprendido una revolución educativa que abarca a los quinceañeros y quinceañeras de todo el país. No solo de la clase media. Sino de todo el país. Porque el presidente no juega gol, el presidente no pierde tiempo, el presidente se la pasa 7 días a la semana trabajando. Pero esa gente son incapaces de decir, oiga, pero esto lo que tenemos que hacer en cualquier caso es continuarlas, esta política. Ahora, para continuarlas, el Estado requiere los recursos que solo a través de un pacto fiscal y de la sostenibilidad fiscal del Estado dominicano y sus instituciones y sus políticas pueden ser sostenibles para que no se la lleve de nuevo un fraude bancario, para que no se la lleve de nuevo una guerra mundial que encarece el petróleo que estamos consumiendo relativamente barato ahora, para que no se la lleve una reducción X de las fuentes de ingresos del Estado dominicano, ya sea por su propia capacidad de endeudamiento, ya sea por las remesas, ya sea por el comercio, por la atracción de capitales, en fin. Resolver los problemas de las sociedades como las naciones como la nuestra implica planear e invertir correctamente. Pero para usted invertir, usted necesita los recursos. Estos amigos, quinceañeros y quinceañeras, según un editorialista de aquí, no un columnista, deberían marchar exigiendo y proponiéndose ellos la cuota de impuestos que están dispuestos a pagar para hacer sostenible esa política y para crear las condiciones para que nunca para atrás como el cangrejo, sino que vayamos logrando la eliminación de la pobreza, de la desnutrición, de los malos servicios, de la mala educación, de las vulnerabilidades ante los fenómenos no solo climáticos y no naturales en general, de la vulnerabilidad de nuestro aparato productivo por distintas razones. Esa, yo diría la República Digital, deberían luchar, salir a buscar los cuartos junto con el gobierno para que programas como los que se han anunciado al país, como el de el País Limpio, ¿cómo que se llama? República Limpia, o el otro, todos estos programas que requieren recursos, tanto como recursos ha requerido llegar a la solución del tema eléctrico inicialmente, energético, a corto plazo relativamente en el 18, el 19 o en el 20, póngale aún más, pero que lograr la inversión con sus beneficios de las 2 plantas de Punta Catalina, que requería. La realidad es que estos quinceañeros y quinceañeras, repito, están tan descabezados o tan malintencionados o son actores de poca monta en la conspiración blanda, que no entienden ni siquiera hacia dónde marchan sus objetivos. Ellos marchan por un lado y los objetivos, las aspiraciones del pueblo andan por otro, en vez de caerle atrás a esas aspiraciones y en vez de acompañar a quien haya que acompañar para que aparezcan los recursos para la eliminación de la pobreza, para que se eduque correctamente la juventud, los quinceañeros y las quinceañeras, para que todos vayan a los programas de inmersión en inglés, aprendan mandarín,
francés y demás, para que todos tengan las oportunidades de desarrollarse, que solo se les habían dado a la mitad de la población, o a un tercio de la población. No, pero ellos van hacia un lado y las aspiraciones del pueblo van hacia otro. ¿Por qué? Porque los estrategas políticos, comunicadores, directores de revistas comerciales, no se muestran como tales. Entonces resulta ser que hay un anuncio. Marcha Verde exige se inhiban 3 jueces. Tú dices, integrantes de Marcha Verde exigieron a 3 jueces de la Suprema que no le pongan un solo dedo al caso. O sea, ellos mandan en la Suprema. Ahora usted dice, ¿quiénes son esos integrantes? ¿Quién que está planteando eso? Bueno, eso es una parte que objeta, pero no integrante. Hay otra que lo que dice es, el MPD y el Falpo aseguran que todo esto es, que ahora es que el pueblo está exigiendo en la calle y va a exigir en la calle la renuncia del presidente de la República. Entonces, usted lee los artículos o las publicaciones en las revistas comerciales que dirigen estos estrategas de la conspiración blanda, que no de quinceañeros ni quinceañeras, porque ya están más o menos entrados en edad todos ellos, pero se ocultan. Entonces se inventan un escudo muy viejo en la guerra, que es la de los malvados, que pretendiendo que el enemigo sea bueno, buscan a sus niños y lo ponen adelante, como escudos de niños. Eso es un poquito lo que está sucediendo aquí. Estos estrategas de la conspiración blanda ponen a sus quinceañeros y quinceañeras para que sean ellas o ellos los que cojan la cajeta. Los que sean blancos de los disparos de a quien usted le ha declarado la guerra y contra quien usted está actuando. Entonces ponen un escudo infantil. Y cada quien tiene su agenda y cada quien hace su papelito dentro de esa mancha que se va enrareciendo cada vez más. Porque llegado un momento, no solo es que se retiran algunos que no quieren ser tomados de tontos y correr riesgos innecesarios, sino que este movimiento se desconecta de la realidad. Se llegan a creer cosas, los sueños calenturientos de la noche, y salen a decir con total desparpajo cosas como esa, de que ahora es que la gente quiere que Danilo Medina renuncie, ignorando incluso cosas como esta, que esa la ponen por ahí atrás como si desapercibido, porque esa no les interesa la medición. Estudios revela gente desconfía de instituciones del Estado, es el título, pero resulta ser que la Presidencia de la República y la Junta Central Electoral presentan un nivel de confianza en la población. No se sabe, excepto todas las instituciones públicas, excepto la Presidencia y la Junta, presentan un nivel de confianza relativamente bajo en la población. Es decir, todas las mediciones que se hacen es la de que Danilo Medina sigue gozando del aprecio, del respeto, del agradecimiento de la población, que no solo la que votó por él, sino de la que ha visto la conveniencia de su programa, el estilo, la forma en que ha gobernado su primer periodo
y lo que va de este. Entonces, claro, esto es gente que está en contra de toda lógica. Esto es gente que quiere negar la realidad, confundir a algunos. Ahora yo pregunto, ¿hasta qué punto la gente que lee estas revistas comerciales sabe leer y las lee porque tiene algún tipo de interés? Y yo pregunto, ¿y hasta qué punto a gente que lee se le puede engañar con este tipo de accionar político o de intención de participación sobre la base de establecer en un manifiesto que esto hay que desmontar el Estado dominicano y que aquí hay que sumergirnos en una crisis política que nos conduzca a una crisis económica y que después de la crisis política, económica, emerjan como clase gobernante, como grupo dirigente, quinceañeros y quinceañeras, con cabezas calientes, como yo la tuve cuando era tal, y con sus sueños del futuro. ¿A quién se le ocurre pensar que el pueblo dominicano en estas circunstancias está dispuesto o está pensando en ese sentido? ¿A quién es que le van a vender ese sueño infantil, esa negación de la realidad? Y yo personalmente he llegado a la conclusión de que es a ellos mismos, que escriben para ellos, que hacen manifiestos para ellos, que hacen declaraciones para ellos, que no voy a decir las otras cosas que hacen, que también siempre se hacen. Te lo dejo a la imaginación. La realidad es que, por suerte, el pueblo dominicano se confirma como un pueblo avispado, intuitivo, agudo, de extraordinaria formación y sentido político y criterio político, que aún en las circunstancias de mayor conflicto y crudeza de estos, y a pesar de coyunturas en donde tres grandes fuerzas, tres grandes líderes políticos se enfrentaban y el pueblo dominicano se encontraba marcado aún incluso por las injusticias más extraordinarias de uno de esos actores con respecto a todos los demás, o de algunos de esos actores. El pueblo dominicano ha sabido elegir su presidente cada 4 años. Y cuando se ha abusado del otro, ha habido grandes conflictos. Y cuando alguien ha pretendido ignorar la soberanía del pueblo sobre los acontecimientos, simple y sencillamente se ha aislado o no ha obtenido sus beneficios. Y por suerte, el pueblo dominicano sabe que en este país no hay otro conglomerado político con responsabilidad de Estado, comprometido con políticas públicas y con programas y planes consensuados con el pueblo. Ahí hay un tipo que se gasta cualquier cantidad de palabras para decir, para volver con la estupidez de que Danilo Medina, el presidente, no habla, que es mudo. Entonces ahora lo otro. Pero en el primer párrafo dice que tiene muchos voceros. Pues, pero el que tiene voceros habla. Porque comienzan diciendo que tienen muchos voceros, porque el presidente no habla, entonces se vale de los voceros. Y resulta ser que entiendo yo que el que tiene vocería habla.
porque son sin sentido. Digamos que el presidente no habla, pero yo le puedo poner ahí lo que acaba de decir el presidente el domingo a los productores ganaderos de Monteplata, si eso no es hablar. El presidente es el que más habla, porque aquí no hay una persona que escuche más a los demás y que tenga que darle respuesta a los demás, aunque estas respuestas sean diferidas. Es decir, yo vuelvo ahora y cuando vuelva vengo con los recursos, si los encuentro, y preparen ustedes los planes, y vamos, el presidente es el único político que habla aquí. Habla más que el Congreso, porque este es el único país del mundo en donde los políticos ni en el Congreso hablan. Hablan más que los empresarios tipo el supuesto líder de la oposición. Que él se cacarea mucho, pero ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se construye una sinergia con la población si no es la que mantiene el presidente de la República? Que se pone uno a pensar por momentos que cómo vamos a prescindir de él. Porque con estos gallos locos que dicen ser opositores y que se juntan entre ellos a decirse mentiras entre ellos, porque evidentemente que el MPD y el Falpo no le están diciendo sus objetivos por ejemplo, a Hipólito y a Abinader. Y que evidentemente que los que están trabajando a sueldo y convocados por gente que siempre ha metido sus narices en el país, aquellos que se constituyen como sociedad civil, pero actúan no como políticos, no como políticos gallo loco, que son incapaces de aliarse y de proponer, ni siquiera entre ellos, cómo es que van a apoyar al pueblo, cómo es que van a hacer sostenibles las políticas públicas que beneficien al pueblo. No son capaces de eso, pero son sociedad civil actuando políticamente, sociedad civil negando la legitimidad de las instituciones del Estado, cuestionando poderes sin tener calidades para ellos y haciéndolo como parte de una conspiración blanda. Habrá que ver qué tan zaraza sea la conspiración o qué tan zaraza llegue a estar la conspiración. Lo cierto es, insisto, que la población tiene bastante más formación política, bastante más inteligencia política que quienes pretenden convocarnos para desbaratar todo lo que hay que consolidar. Dentro de unos momentos, pues estaremos aquí conversando con Plácido Gómez. No ha llegado. Bueno, pues vamos a un breve cambio y retornamos.